Primero definiría qué es la diabetes. La diabetes es una patología muy frecuente, ya veremos qué tanto. Es una enfermedad del metabolismo, es una enfermedad crónica y cuya prevalencia es importante. Fíjense en esta imagen, esta animación que les estoy mostrando en este momento. Hay en el mundo aproximadamente diagnosticados en el 2017 425 millones de personas que tienen diabetes. Y estas personas que tienen diabetes son pasibles entonces de ir presentando complicaciones. Esas complicaciones dependerán de muchas variables, de muchos factores. Algunos de ellos están vinculados o principalmente con el tiempo de evolución de la enfermedad y con el buen o mal control que hayan tenido de la diabetes. Pero les decía yo inicialmente entonces que la diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad del metabolismo, es incurable. Cuando hablo de enfermedad del metabolismo está vinculado a el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas, ¿sí? Pero el diagnóstico de la diabetes se va a hacer a través de un estudio muy sencillo, que es simplemente la glucemia. Este es el marcador más importante que tenemos nosotros para poder definir que tengo diabetes. Pero ¿qué tan importante es la diabetes? ¿Cuál es la prevalencia de la diabetes? Y se ha visto que, acorde a las guías de la International Diabetes Federation del 2017, aproximadamente el 8% de las personas mayores de 20 años presenta diabetes. Si hablamos de nuestro territorio, si hablamos de Latinoamérica, entonces eso equivaldría aproximadamente a 26 millones de personas que tienen la enfermedad. Pero uno de los aspectos también muy importantes es que cerca de un 40%, es decir, 10.4 millones de personas no saben que tienen diabetes. La pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿por qué no lo saben? Son ignorantes, el nivel sociocultural es bajo. Esa no es la respuesta. Esto influye indudablemente, pero en realidad uno de los motivos por el cual un porcentaje tan elevado, un 40% de las personas desconoce que tiene diabetes, es que la diabetes muchas veces no presenta síntomas. Es una enfermedad bastante asintomática, de manera tal que solamente consultan a estas personas cuando tienen alguna molestia por determinada situación, por ejemplo, una infección, sea ginecológica, sea urinaria, una infección en el pie, o eventualmente se lo diagnostica cuando tiene que ser sometido a una cirugía y en los estudios prequirúrgicos diagnostican que tiene diabetes. 26 millones de personas en Latinoamérica suena bastante, pero si hablamos de nuestra Argentina, estamos hablando que más de 3 millones de personas tienen diabetes mellitus. Y de esos, si trasladamos también ese 40% a personas que desconocen que tienen la enfermedad, diríamos que 1,2 millones de personas podrían no estar diagnosticadas. Piensen ustedes que yo soy médico, es decir, significa que tengo estudios primarios, secundarios, universitarios, me recibí de médico, soy especialista en diabetes puntualmente, y yo podría, si no me he hecho análisis, yo podría tener diabetes y no saberlo. De manera tal que no debemos confiar en la presencia de síntomas. Tenemos que, ante determinadas situaciones, avanzar nosotros y pedirle a nuestro médico que nos averigüe a ver si tengo diabetes, ¿sí? Eso, insisto otra vez, se hace con un análisis muy sencillo. Esa es la glucemia. Entonces, con 2 valores arriba de 126 en ayunas, estoy haciendo diagnóstico de diabetes. Eventualmente, ante una sospecha, yo podría hacer lo que llamamos la curva de tolerancia oral a la glucosa. Eso es, me sacan sangre en ayunas, me dan de tomar un líquido de 75 gramos de glucosa diluida en agua y a las 2 horas me vuelven a sacar sangre. Si a las 2 horas yo tengo un valor superior a 200, estoy haciendo diagnóstico de diabetes. Si algún paciente, alguna persona va a un centro de salud y le pinchan el dedo y tiene más de 200 en cualquier momento del día y además tiene síntomas, también estaríamos haciendo diagnóstico de diabetes. Y la otra forma de hacer diagnóstico es a través de la hemoglobina glicosilada. En Argentina no lo tenemos instaurado como método diagnóstico, pero porque el sistema de hemoglobina glicosilada no está estandarizado en todos los diferentes laboratorios, pero en Estados Unidos y en Europa la propuesta es que una hemoglobina glicosilada arriba de 6,5% hace diagnóstico de la enfermedad. Les recuerdo que la hemoglobina glicosilada es una especie de promedio de las glucemias de los últimos 2 a 3 meses, ¿sí? Entonces, hacemos nosotros diagnóstico de diabetes y uno tiene entonces que empezar a tomar decisiones en relación a esto. Pero diabetes, yo les dije que se diagnostica simplemente por un valor, por glucemia. La glucemia arriba de 126, una hemoglobina glicosilada o una glucemia postcurva me van a hacer diagnóstico de diabetes. Pero no todas las diabetes son las mismas.
las podemos clasificar, ustedes pueden ver en esta imagen, como la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es lo que antiguamente se la llamaba diabetes infantil o diabetes insulinodependiente, pero como esta patología podría suceder en personas de mayor edad, se decidió cambiarle el nombre y se llama ahora de esta forma, y dentro de esta podríamos llamarla de origen autoinmune y de origen no autoinmune o idiopática. De origen autoinmune nosotros podemos determinarlo a través de determinaciones de laboratorio justamente, y me van a marcar que hay anticuerpos que determinaron que apareciera la enfermedad. Esta nosotros no la podemos predecir normalmente, no podemos prevenirla en lo que se refiere a tomar medidas para tratar de avanzar hacia una diabetes. La más común de todas es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 constituye el 85% aproximadamente de todas las diabetes, y es la diabetes que antiguamente se llamaba del adulto, o también se le llamaba diabetes no insulino dependiente. Se le cambió el nombre porque muchos de nuestros pacientes que usaban una pastilla, 2 pastillas, 3 pastillas, en algún momento ya llegábamos a un fracaso nosotros de los tratamientos que se le estaban dando al paciente, y por eso que el paciente tenía que comenzar con un tratamiento insulínico. Entonces ahí el paciente sacaba un cartel donde decía, mire, discúlpenme, pero mi diabetes es no insulino dependiente, así que la insulina no me corresponde. Pero como sí es una indicación comenzar con insulina cuando hemos fracasado a lo otro, entonces para facilitarnos, entre otras cuestiones, se la llama ahora diabetes tipo 2. Les decía que es la más común de las diabetes. Es frecuente que suceda en personas adultas, pero también algún niño puede presentar de este tipo de enfermedad. Sucede en los adultos porque los adultos somos los que empezamos a hacer menos ejercicio, tenemos una vida más sedentaria normalmente por el tipo de trabajo que estemos realizando, y además si a eso le asociamos los factores de riesgo que son tener antecedentes familiares de este tipo de diabetes, nosotros podríamos favorecer la aparición de esta patología. Por eso es que una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando atendemos a una persona con diabetes, cuando termino la consulta o en el medio de la consulta o cuando me acuerde de hacerlo, le tendría que preguntar a este señor de 56 años si tiene hijos. Pues si tiene hijos, estos chicos no pueden quitar de sus factores de riesgo el hecho de tener un padre con diabetes. Un padre, un tío, un abuelo, es decir, la presencia de antecedentes familiares de diabetes en la familia a mí me predisponen a convertirme el día de mañana en diabético. Y si a eso entonces yo le sumo, porque los chicos quizás de este personaje que yo le estaba mencionando, si los chicos tienen 15, 16 años, seguramente el padre me va a decir, no, mis hijos son absolutamente sanos. Claro, a los 15, 16 años habitualmente somos todos bastante sanos. Pero si esos chicos no hacen ejercicio, si esos chicos son gorditos, si esos chicos comen mal, entonces estoy predisponiendo para que estos chicos, cuando ya no sean tan jóvenes, les pueda aparecer esta enfermedad. Entonces, el tratamiento preventivo, en este caso sí, es importante, y es simplemente ofreciéndoles a los chicos una dieta sana. En vez de regalarle una PlayStation, debiéramos regalar una pelota de fútbol o una bicicleta, de manera tal que los chicos hagan ejercicio. Tan importante para nosotros en este tipo de pacientes en su educación es que aprendan, por ejemplo, inglés, aprendan geografía, también es que aprendan a hacer una vida sana, ¿sí? Pues de esa manera vamos a tratar de disminuir la aparición de esta patología. Hay otros tipos específicos también de diabetes que son más raros, que están vinculados a unas diabetes que las predispone un solo gen, diabetes monogénicas, o enfermedades del páncreas, como podría ser un cáncer de páncreas, o el haber sacado un páncreas a alguno de los pacientes, o también otras patologías raras, pero constituyen un grupo pequeño de enfermedades. Y la última, la diabetes mellitus gestacional, es esa diabetes que se diagnostica durante el embarazo. Entonces, a todas las pacientes que se embarazan, el obstetra debiera pedirlo, o el médico clínico en este caso también, debiera pedirle entre las semanas 24 y 28 una curva de tolerancia oral a la glucosa para ver si les apareció la diabetes en esta situación de embarazo. El embarazo es una situación absolutamente natural, es normal, pero es una situación de insulinoresistencia para el organismo. ¿Y qué es lo que determina? Y eso determina que algunos organismos, cuando unos les genera una situación de estrés metabólico, no responden del todo bien. Entonces les aparece la diabetes. Es importante diagnosticarlo porque el único tratamiento adecuado va a ser la insulina si es que su organismo lo está necesitando, ¿sí? Muy bien. Estos son los diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es autoinmune, o en la mayoría de los casos, o no autoinmune, pero está vinculada a la falta de insulina. Único tratamiento, insulina. La diabetes tipo 2 está vinculada a la resistencia a la propia insulina y
cuando aparece la diabetes, estamos hablando de que también la cantidad de insulina que yo estoy produciendo es insuficiente. Insuficiente para que la glucemia se mantenga en valores adecuados. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos para las personas con diabetes tipo 2? Hay una serie muy importante de medicamentos por vía oral y hay otro que es no insulínico, que son los agonistas del receptor de GLP-1. Cuando yo decido qué tratamiento le voy a dar a una persona que tiene diabetes tipo 2, tendré que tomar esa decisión acorde a qué tan bien o mal controlada está su diabetes, el peso que tenga el paciente. Hay algunos medicamentos que favorecen que el paciente no aumente de peso y hay otros que en realidad favorecen que sí aumente de peso. El riesgo de hipoglucemia. A una persona de 88 años que le acaba de aparecer una diabetes, yo no debiera darle un fármaco que favorezca la aparición de una hipoglucemia. Hay fármacos que los llamamos antihiperglucemiantes en vez de hipoglucemiantes porque no tienen ese riesgo de hipoglucemia. También el riesgo cardiovascular es muy importante en este tipo de pacientes. Ya hay varios fármacos relativamente nuevos que se les exige para ser aprobados en Estados Unidos que demuestren que no producen riesgo cardiovascular y eventualmente que también disminuyen el riesgo, de manera tal que favoreceríamos a este paciente porque no solo le estoy dando algo para tratar la diabetes, sino que también estamos disminuyendo el riesgo cardiovascular. También tenemos que investigar otras opciones, como por ejemplo que la salud del hueso. Hay algunos fármacos que se usan para la diabetes, pero podrían favorecer las fracturas. Entonces, ese es el arsenal de fármacos que tenemos hoy para nuestros pacientes con diabetes tipo 2, que en muchos casos funcionan muy bien, pero en algunos casos no lo logran y tenemos que finalmente comenzar con insulina. Y la insulina finalmente es el tratamiento que sí o sí le corresponde a los diabéticos tipo 1 o en algunos casos a los diabéticos tipo 2 en forma definitiva o en forma transitoria, y las insulinas iniciaron su aparición en el 1921, inicialmente eran de origen bovino, después aparecieron las porcinas y finalmente las humanas, que son las que tenemos en el mercado hoy también. Pero se vieron que esas insulinas no eran suficientemente apropiadas para que el tratamiento fuera semejante al de una persona sin diabetes. Por eso es que surgen los análogos de la insulina. Los análogos de la insulina lo que hacen es ser más rápido, los análogos rápidos ser más rápido que la insulina humana rápido, y los análogos lentos ser más lentos, no producir meseta, disminuyen entonces el riesgo de hipoglucemia y favorecen entonces que me cubra casi las 24 horas, ¿sí? Una de las cosas que es muy importante es que tenemos que recordar que las insulinas no son inteligentes. El sistema del organismo, en este gráfico si quieren estamos viendo, si viéramos una torta de las personas que tienen diabetes, fíjense que en azul, el más grande, el 85%, corresponde a las personas que tienen diabetes tipo 2. Un 10% de estas diabetes corresponden a la diabetes tipo 1, y ahí les ponía los otros tipos de diabetes que están todos incluidos en ese pequeño espacio de esta torta. Yo les decía que las insulinas no piensan. Entonces el que tiene que pensar es el señor paciente y es el señor médico que está con el paciente. Como no piensan las insulinas, si yo me he inyectado hoy a la mañana insulina, no puedo saltear las comidas. Por más que me falten 5 personas para que me atiendan en el banco, si hace 2 horas que estoy ahí, son las 2 de la tarde, yo me inyecté la insulina en la mañana, esa insulina inyectada está en el organismo. De manera tal que las personas que tienen diabetes tienen que estar educadas para prevenir la aparición de estas complicaciones. Si yo sé que tengo que ir al banco y sé que hay una cola muy importante, porque quizás hoy le pagan a los jubilados, y tendré que llevar en el bolsillo de mi saco una colación para poder eventualmente esperar el tiempo que sea suficiente para que me atiendan. Lo mismo cuando yo viajo en un avión yo debiera llevar algo para poder reponerme ante los síntomas que me están apareciendo de hipoglucemia. Una hipoglucemia significa que tengo más insulina que nutrientes en mi organismo. Entonces, si estoy haciendo una hipoglucemia, tendré que ingerir nutrientes. En este caso, son dulces. Dulces serán quizás una gaseosa común. Una persona que tiene diabetes acostumbra a tener gaseosas dietéticas en la casa. Entonces, si ellos van a ingerir una gaseosa dietética, no les va a subir la glucosa. O serán de esas gomitas que usan los chicos, esas pastillitas de goma que tienen azúcar finalmente y les va a subir la glucosa. O puede ser simplemente sobrecitos de azúcar. Voy a ir en un avión, bueno, le pediré a la azafata que me acerque algo, pero la azafata quizás está ocupada en la otra parte del avión y no va a acercarse para traerme algo que yo estoy necesitando en este momento. El paciente es el que sabe cuándo le está entrando en hipoglucemia. Los síntomas son de taquicardia, sudoración, palpitaciones, sensación de apetito, y esos son los síntomas adrenérgicos. ¿Por qué aparecen estos? Porque el organismo está produciendo algo para subir la glucosa, está liberando adrenalina, entre otras cosas, para que suba la glucosa.
Pero si esos síntomas continúan, vienen los síntomas neuroglucopénicos. Significa que me falta glucosa en el sistema nervioso. Entonces ahí puedo tener trastornos de conducta, puedo tener sueño, puedo tener bostezos, puedo tener incluso la pérdida de conocimiento, que nosotros no se lo decimos al paciente, pero lo llamamos como coma hipoglucémico. La palabra coma puede ser muy fuerte para transmitírselo de esa manera al paciente, pero esas son las situaciones que requieren de ayuda de terceros para salir del episodio. Entonces, ese paciente claramente no puede comer nada porque no está en condiciones, está desmayado. Y ahí es donde aparece uno de los contravenenos, lo llamamos nosotros, de la hipoglucemia, que es el glucagón. El glucagón que todos nuestros pacientes diabéticos tipo 1 debieran tener dentro de su casa. Y el glucagón no se lo enseñamos a manejar al paciente, sino que al familiar del paciente, porque el paciente en este caso está con pérdida de conocimiento e indudablemente no va a poder aplicarse esta medicación. De manera tal que la diabetes es una enfermedad muy común. Cerca del 8% de las personas que tienen más de 20 años tienen diabetes en la Argentina. Muchos tendrán que tomar agentes orales o inyecciones de estas sustancias que se llaman agonistas del receptor de GLP-1 y otras requerirán de insulina. Es un tratamiento complejo, es un camino que es muy largo, es un camino que lo hacemos entre todos. El paciente nos tiene que dar pistas a nosotros los médicos para ver hacia dónde tenemos que ir tomando en cada una de las tomas de decisiones. Bueno, entonces pasamos a este espacio de preguntas vía chat y les recordamos entonces que si no llegamos a contestar a esas preguntas en estos 10 minutos, nos las pueden enviar luego. Si quieren, yo les puedo ir comentando algunos aspectos muy importantes para el consejo del farmacéutico, y que la insulina la debemos guardar nosotros normalmente en la heladera. La puerta de la heladera es uno de los mejores lugares para ponerla, nunca la debemos congelar, y podemos tenerla, la insulina, fuera de la heladera durante un mes, ¿sí? Hasta un mes, no más. Por eso es que sucede, muchas veces vienen pacientes que nos quieren regalar insulina, y ¿por qué? Porque le sobra la insulina, porque el familiar que tenía diabetes ha fallecido y entonces ya tienen la insulina en su casa, y es frecuente que en las instituciones no les acepten esa insulina, porque no saben si han respetado la cadena de frío. Como no sabemos si han respetado la cadena de frío, no debiéramos nosotros aceptarla porque podría eventualmente estar disminuida la acción de esa insulina. No va a ser tóxica para el paciente, pero no vamos a tener la eficacia que estábamos buscando en ello. Tanto así que a veces cuando hay algún paciente que nos llama, doctor, me aplico la insulina y la técnica de aplicación es correcta, y ellos nos cuentan que se aplica la insulina y siguen con valores de glucosa muy altos, 300, 300, 300. Una de las propuestas es, si no tiene fiebre, si no tiene ninguna patología que nos haga sospechar que puede ser motivo de la descompensación de la diabetes, una de las sugerencias es agarre otra insulina. Porque no sabemos si esa insulina que usted tiene quizás es de estas que alguien le ha regalado, que no ha respetado la cadena de frío. Por ahí es esa lapicera de insulina la que no está funcionando bien, y nos sorprendemos gratamente en más de una oportunidad porque cambiaron de lapicera y la glucosa bajó. ¿Por qué nos sorprendemos gratamente? Porque tienen un problema menor finalmente. Era la insulina, no era el paciente que tiene una patología asociada generándole otro problema además de la diabetes que ya tiene. Claro, ya. Podemos pasar a la siguiente diapositiva para contarles que estas tablas nosotros se las vamos a hacer llegar por mail porque son muy interesantes. En este caso no nos vamos a explayar, pero quizás el doctor quiera hacer algún otro comentario en relación a esto. Sí, fíjense que estas tablas muestran, esta es una tabla propuesta para el 2018 por los americanos y los europeos, donde ponen los diferentes fármacos. Hay algunos que no tenemos en la Argentina, pero fíjense que lo más interesante es que ponen sobre la columna izquierda las situaciones que uno debe considerar para elegir uno u otro. Por ejemplo, el riesgo de hipoglucemia, el peso, la insuficiencia renal, los problemas gastrointestinales, etcétera, etcétera. Y esta tabla tiene groseramente tres colores: el verde, el amarillo y el el rojo, que sería una especie de semáforo. El rojo en quien estaría contraindicado, el amarillo es precaución, el verde es en el cual podemos actuar libremente. Y en celeste tenemos en los cuales tiene un efecto neutro. Pero esas decisiones las tomamos rapidísimo cuando tenemos el paciente delante nuestro, son prácticamente automáticas, pero tratamos de evitarle, por ejemplo, a un gordo aquella medicación que le va a favorecer que siga aumentando de peso. Y en la siguiente diapositiva también vemos otra tabla que también les vamos a mandar por mail para que ustedes la puedan tener. Acá vemos cómo groseramente diferenciamos a las insulinas. Tenemos a las insulinas humanas,
que son la NPH y la insulina rápida humana, y después tenemos los análogos. Dentro de los análogos tenemos los de acción rápida, que los usamos antes de las comidas para prevenir el escape que va a producir la comida, o eventualmente con una bomba de difusión continua de insulina. Tenemos la clásica y vieja NPH, y después los análogos de acción lenta, que tenemos el Detemir, Glargina, Degludec, etcétera, que son las que proponemos como insulina basal, sobre la cual vamos a agregar las insulinas rápidas. Y ahí existe también un grupo de insulinas que son las premezclas, que vienen en la misma lapicera, la insulina mezclada. Es decir, como si fuera un café con leche. Viene el café y la leche todos juntos, aunque la mayor parte de los médicos preferimos usar el café por un lado y la leche por otro. Darle a cada uno de los pacientes la cantidad de insulina rápida que requieran. No es lo mismo tener una glucemia de 200 que una de 300. Al de 300 le daremos más rápida, al de 200 le daremos menos. Y en esta imagen van a venir cuándo comienza a actuar la insulina, cuál es el pico que tienen y cuánto es el tiempo estimado de duración de la insulina que uno le inyecta al paciente. ¿La diabetes tipo 2 se puede curar? La diabetes no se cura. Sí se logra, hay algunas situaciones, diabetes muy leves, en las cuales se logró que el paciente bajara de peso, de manera tal que los valores de glucosa ahora están dentro de la normalidad. Pero si ese paciente volviera a aumentar de peso, volvería seguramente a aumentar la glucosa. La otra situación, que muchos hablan de curación de la diabetes, pero en realidad es una remisión, son aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida, que tienen diabetes asociada y les hacen cirugías, la cirugía bariátrica, en la cual los pacientes bajan 40, 50 kilogramos, y esos pacientes logran entonces dejar de utilizar la insulina que estaban utilizando, dejar de utilizar algunos de los fármacos que estaban también utilizando los pacientes, quizás quedan con la metformina como un único fármaco dando vueltas en esta situación. Si el paciente volviera a recuperar peso, volvería a aparecer la diabetes. Lamentablemente es una enfermedad crónica y el paciente tiene que ser educado para eso, de manera tal que la dieta va a ser de por vida y los cuidados que tienen que tener también van a ser de por vida. Bueno, y algo que deben conocer muy bien los farmacéuticos es la buena calidad de los medicamentos de los que disponemos para la diabetes en nuestro país, que muchos pacientes viajan al exterior a buscar medicamentos que en realidad tendríamos disponibles acá. Bueno, eso es muy importante, porque algunos que tienen la posibilidad de consultar afuera piensan que, como les acaba de aparecer la diabetes, piensan viajar a Estados Unidos o Europa para hacer consultas allá. Hoy en Argentina tenemos el mismo tratamiento de la diabetes que se puede tener en el resto del mundo. De manera tal que si quieren viajar, viajen, pero no es necesario que hagan ese viaje, acá van a tener la misma calidad de consulta. Quizás algo también interesante para resaltarles es que una de las maneras que tiene el paciente para ver cómo está la diabetes es el pinchazo del dedo, el control de la glucosa. Ellos se pinchan el dedo, las farmacias son las que habitualmente proveen de estos aparatitos para medir la glucosa. Eso mide la glucemia, la glucosa en sangre, y me muestra cómo está el paciente en ese momento. Ha aparecido desde hace un año, un poquito más probablemente, un sensor continuo de glucosa. Los pacientes se lo ponen en el brazo y como si fuera un escáner, tiene un aparatito que lo pasan por sobre ese sensor que tiene en el brazo y me va a mostrar la glucosa que tiene el paciente. Lo que es importante entender es que eso no es la glucemia, no es la glucosa en sangre, sino que está midiendo la glucosa en los tejidos. Es bueno, es muy bueno el sistema porque el paciente puede investigar 20 veces al día cómo está la glucosa y tomar decisiones en relación de eso. Pero, por ejemplo, si yo tengo 100 de glucosa en este momento en el dedo, yo recién dentro de 15 o 20 minutos voy a tener ese 100 de glucosa en el brazo. Porque esta glucosa, que está en sangre, tiene que ir por la sangre, tiene que absorberse por los capilares y llegar a los tejidos donde me está midiendo finalmente la glucosa, este sensor continuo. Es muy bueno, es un sistema muy práctico, me muestra no solo cuál es la glucosa que tengo, sino la tendencia. Quizás me muestre en este momento 100, pero la glucosa está bajando, o 100 y la glucosa está subiendo. Si 100 y la glucosa, me muestra 100 y la glucosa está bajando, probablemente tenga que comer. Si tengo 100, el mismo valor, pero la glucosa está subiendo, probablemente no tenga que tomar ninguna medida para ese mismo valor del que estábamos hablando hace un ratito. Estamos ya concluyendo el tiempo de preguntas, pero acá nos están llegando algunas. ¿El suplemento nutricional Glucerna es apto para automedicarse en pacientes diabéticos? Normalmente el Glucerna es un buen soporte nutricional que se le da a los pacientes, es un suplemento alimentario. Normalmente, muchos de nosotros no lo recomendamos, no porque esté contraindicado. Si el paciente no tiene ningún problema en su alimentación, es más económico para el paciente ir al supermercado y comprar ahí los suplementos naturales. Va al mercado, compra frutas, va a comprar pan, etc. Y eso es más económico
el tratamiento de la diabetes no deja de ser algo costoso. Normalmente guardamos el Glucerna, principalmente para aquellos pacientes que tengan dificultades para la deglución o que no tengan, que tengan problemas en la dentadura, no puedan comer bien, y nosotros lo sugerimos en este caso para soporte nutricional y evitar hacer la hipoglucemia. ¿Está indicado? Sí, está indicado, pero hay sistemas más sencillos como ir simplemente de compras. ¿Qué tipo de información deben brindar los padres a los docentes y las escuelas para que el paciente pueda tener bajo control su diabetes durante la jornada de clase? Es muy interesante la pregunta. Hay capítulos de libros que están relacionados a qué debe o qué no debe hacer la escuela ante un chico que tiene problemas de diabetes. Uno de los inconvenientes, porque los docentes seguramente quieren intervenir, pero uno de los inconvenientes tenemos es que muchas veces ahora se les prohíbe tocar al paciente. Darle una dosis de insulina o darle un suplemento nutricional porque está teniendo hipoglucemia, los docentes tienen miedo que después les hagan lío por haber intervenido. Tanto así que tengo entendido que en los jardines de infantes, en las guarderías chiquitas de 2, incluso no se les puede cambiar el pañal al chico que se ha ensuciado. Por estas cuestiones de invadir. Yo entiendo que los docentes tienen la mejor de las voluntades. Está clarísimo eso. Yo creo que deberán intervenir porque están intentando hacer un servicio finalmente a alguien que está en problemas en ese momento. Normalmente se les explica a los docentes qué es la diabetes, se les explica qué es la glucosa alta, se les explica qué es la glucosa baja y cómo debiera resolverse esa situación. Seguramente cuando encuentren ahora al chiquito que tiene 300 o el chiquito está 40, van a llamar al padre enseguida. Yo personalmente a un paciente que tiene 40 les voy a dar algo de comer, algo dulce de comer en ese momento, pero sepan que es frecuente que de 40 pasen a 300 y después el lío que podemos llegar a tener es un padre enojado porque el chiquito tiene 300 cuando en realidad obraron en forma adecuada al darle glucosa para sacarle de un casi eventual coma hipoglucémico. Y entonces esto que usted nos hablaba antes de la incidencia o el factor de riesgo cuando hay padres diabéticos, acá nos dicen los hijos de una pareja de diabéticos, ¿serán diabéticos? No necesariamente. Claro. Los hijos, insisto, es más frecuente que se herede la diabetes tipo 2, que era la más común de todas, que la diabetes tipo 1, que está vinculada a un fenómeno autoinmune. Pero si tengo padre y madre con diabetes tipo 2, y es bastante factible que el día de mañana, quizás a mis 50, 60, 70 años, me aparezca la diabetes. Por eso es que yo, si mi padre y mi madre son diabéticos, yo tendría que empezar a hacer una dieta saludable, hacer ejercicio, llevar mi peso a un peso adecuado, evitar el sobrepeso para disminuir ese riesgo. Y si me aparece la diabetes a los 80 años, bueno, creo que he tenido 80 años de vida sana, sin diabetes, lo cual me da mucha tranquilidad, porque si me aparece a los 80 años, es mucho menos frecuente que me aparezca una complicación porque voy a tener menos tiempo de diabetes como para que aparezcan problemas en la vista, en los riñones o en los pies.